Continuamos en Cátedra Médica. Hoy hablamos tabaco y salud cardiovascular, tabaco y enfermedad. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted mencionaba que se considera que una persona es fumador con un solo cigarrillo al día. ¿Un solo cigarrillo puede causarme daños cardiovasculares o a otros órganos? Correcto, sí. Está establecido que sí, que por eso se define el fumador, toda aquella persona que por lo menos fuma un cigarrillo al día. Es bueno resaltar que obviamente si tú te fumas 20, el efecto puede ser más nocivo. Sí, claro. Indudablemente. Pero eso puede hasta variar, porque a lo mejor tú te expones a otros tóxicos en el medio ambiente y puede equiparar el daño también, porque hay otros factores que se van a adicionar. Y esto tiene una gran importancia, se ha educado mucho sobre esto, de evitar el consumo de tabaco, porque ayer me decía precisamente una persona que sentía placer fumar. y es verdad, porque es la adicción. Claro. Y cómo incluso esa persona me decía que en un momento llegó hasta fumar a escondida de su esposo. Entonces, ¿tú te imaginas la adicción, lo que crea el fumar cigarrillo? Bueno, no solamente eso, tú sabes que hay personas que cuando tú le quitas el cigarrillo, lo obligas a dejarlo, hacen hasta manifestaciones clínicas de delirio. Yo recuerdo un paciente una vez cuando yo comenzaba... ¿Hacen abstinencia? Sí, hacen abstinencia. Recuerdo un médico era precisamente que le quitamos el cigarrillo y le entraba una desesperación que hubo que poner el cigarrillo por unos días de nuevo, hasta que lo dejó. Pero terminó con enfermedad coronaria, infarto y con cirugía cardíaca. Y dentro de las estrategias están los famosos parchos, claro, como parte de, de las clínicas. Sí, eso me habla al final. ¿Y qué hacen los famosos parchos? Sí. Eso al final, ¿no? Sí, sí, cuando hablemos de tratamientos para evitar el tabaquismo. Volvemos a hablar de eso. Sí. Claro. Entonces, hay algo. El tema inicial es el comentario para el cual llamamos inclusive, para el cual se comunicó con nosotros y llamamos al doctor Nelson Rodríguez Monegro sobre el gran problema que hay. Esta es la mortalidad neonatal, la mortalidad infantil, pero más específicamente dirigido a la neonatal, y a esto se le agrega el tema de la prematuridad. Sé que tu especialidad es medicina interna, cardiología, pero ¿cómo pudiera afectar el cigarrillo, el tabaco, al embarazo y a la criatura que va a nacer? Sí, quiero recordarte que además en la época en que nosotros nos formábamos, éramos cardiólogos completos, entonces teníamos que ver muchas cardiopatías congénitas. Entonces, el uso del tabaco está prohibido en la embarazada. Recuerda que estas partículas nocivas pasan al territorio de la circulación a nivel sistémico. ¿La nicotina? Sí, claro. Y todos estos componentes químicos que se pueden absorber. Inclusive, desde hace mucho tiempo se sabe que el uso del tabaco por una embarazada puede inducir o puede ir asociado con el desarrollo de defectos congénitos del corazón. De tal manera que esto es muy importante porque cualquier trastorno circulatorio pudiera influenciar sobre la calidad de ese embarazo y sobre la calidad del desarrollo de la vida de ese feto. Doctor, ya establecimos los daños que pueden causar el consumo del tabaco, pero ¿cuál es esa manifestación, esos síntomas que puede tener el paciente fumador que lo hacen ir a consulta? Bueno, hay varios. Uno es la tos crónica de irritación del área de la orofaringe, ¿no? En primer lugar, y los otros son las manifestaciones clínicas que se derivan del daño cardiovascular. La hipertensión, el hecho mismo de tener trastornos circulatorios, las personas que quizás no hacen tanto ejercicio van a tener lo que se llama claudicación intermitente. Caminan cierta distancia y comienzan a sentir dolor o pesadez en las pantorrillas, en la parte de atrás de las piernas. Inclusive recuerdo de una joven contemporánea, arquitecta, que camina todos los días, y fue a verme en principio, porque además de ser hipertensa, estaba teniendo problemas porque había comenzado a notar, a pesar de que tenía tiempo caminando, que sentía pesadez en la región glútea, y cuando yo la evalué, me doy cuenta que tiene disminución de los pulsos. Yo sé que ella es fumadora empedernida,
Y yo tuve casi que hacerle un juramento allí que lo iba a dejar. Pues dije, te estás trastornando. Y ella no lo creía porque le habían dicho que el problema era de la columna. Incluso la iban a operar. Y yo dije, mira, cuando la estudié, que le hice los estudios complementarios de imagen, mira cómo están llenas todas tus arterias, pequeñas inclusive, llenas de placas. Y eso que tú tienes, yo no veo ninguna lesión ahí de la columna, sino que tu problema es vascular. Y exactamente, al poco tiempo de ponerle el tratamiento y la mandé a un cirujano vascular para que también le diera seguimiento, y ella no se siente molestia de ese tipo. Sigue haciendo ejercicio, obviamente un manejo intensivo del problema cardiovascular que tenía, con el tratamiento, con los antiagregantes plaquetarios, la reducción del colesterol, porque tenía problemas también con el colesterol. Sí, se asociaron muchas cosas. Entonces, ahí comienza el problema, y lo otro son ya las manifestaciones de la lesión cardíaca o de la lesión cerebral. El paciente puede comenzar a tener fatiga, puede tener dolor de pecho, angina, o debutar incluso con un infarto. Muchos pacientes no lo creen. Yo recuerdo un paciente, y de eso las anécdotas, porque es que la experiencia se enriquece de lo que tú vives. Entonces un paciente que me llevaron una vez porque tenía algunos problemas, y yo digo, el tipo tenía aterosclerosis hasta en el ombligo, como decía yo, porque estaba enfermo y él no lo creía. Inclusive, en principio, a él lo vieron y le dijeron como que no tenía ningún problema. Digo, claro que sí, usted no tiene pulso en las piernas. Estaba lleno de placas por todas partes. Y obviamente, unos años después, falleció porque es que no se podía hacer nada por él. Todas las arterias estaban obstruidas, dañadas. Entonces, esas son de las cosas que uno no quiere ver a nadie afectado. Claro. A veces uno, en las escuelas, cuando me ha tocado ir a educar en escuelas o a los estudiantes, les muestro lo que hace el cigarrillo, cómo va dañando órganos, incluyendo riñón, por el daño vascular. Porque es el daño vascular que va dañando todo. Queremos recordar a nuestros oyentes que hoy hablamos con el doctor Ángel González Medina sobre tabaco y cómo daña la salud cardiovascular. Si usted tiene alguna duda, algún familiar que es fumador y quiere despejar sus inquietudes, puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062, 833-380-0062. También pueden encontrar al doctor Ángel González Medina en su consulta en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González y en el teléfono 809-541-0455. Tenemos una llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Se cayó esta llamadita. Un aspecto importante en lo que entra la otra llamada, que era bueno señalar, porque Mauri lo esbozó al principio, cuando dijo que aumentaba los triglicéridos. El uso de tabaco afecta el metabolismo, es decir, el proceso de degradación de las grasas. ¿Y cómo hace esto? Bueno, porque los componentes que se derivan del cigarrillo afectan ese proceso, dañando incluso el colesterol bueno, el HDL, llamado colesterol bueno. Lo disminuye y además le quita las propiedades de beneficio que tiene. Buenos días. Un segundito. Además aumenta el colesterol total, aumenta el colesterol malo y aumenta los triglicéridos. O sea que eso tiene una importancia capital hoy día en saber sobre esto. Incluso cuando hablé de la diabetes, aunque el mecanismo no se conoce bien, pero aparentemente tiene que ver mucho con el daño inflamatorio que causa estos componentes químicos del tabaco. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí. Buenos días. Sí, para el doctor, el uso de alcohol. Sí. El consumo de alcohol para el corazón. Sí, mire, el consumo de alcohol, sobre todo cuando es un consumo en exceso, ¿y a qué llamamos exceso? Cuando usted toma un poco más de 1 onza de alcohol diario, o si lo hace muy frecuente y en cantidades excesivas. Se ha hablado mucho de esto, de que tomar un poquito de alcohol es beneficioso, pero no lo recomendamos porque esto puede convertirse en que la gente se comience a tener adicción por el alcohol. Entonces, no se recomienda, no se hace como una recomendación, aunque sí planteamos que, por ejemplo, el vino tinto, que tiene otros componentes de beneficio, una copa de vino no le va a hacer nada, siempre y cuando usted no tenga ninguna condición que altere. Ahora, alcohol y cigarrillo
y ya usted sabe, son dos componentes juntos que casi siempre el que fuma le gusta tomar, y esto es importante porque uno y el otro aceleran el trabajo cardíaco, y esto puede tener un efecto negativo. El alcohol en exceso puede contribuir al desarrollo de hipertensión, y además usted sabe que puede dañar a otros órganos. Doctor, estar al lado de un fumador o tener una persona muy cercana a uno que sea fumadora, eso es lo más difícil que podía haber, porque ellos no están convencidos del daño, número uno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno presiona, sacan la famosa frase aquella: si no vas a sentir mi muerte o a vivir mi muerte, déjame vivir mi vida. Pero hay otro, es más, ¿cómo te digo? No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. ¿Cómo le demuestra uno a un fumador? Me estoy refiriendo a laboratorios, me estoy refiriendo a imágenes, que real y efectivamente tiene el daño que no está percibiendo. Sí. Uno siempre, yo uso mucho en mi práctica los ejemplos de pacientes, y ahora con todo estos sistemas de la computadora nos ayuda mucho, que no teníamos antes, porque tú le puedes mostrar, mire qué es lo que le causa el cigarrillo, qué es lo que le causa esto en sus arterias. Si usted continúa en esto, además, tú sabes que le hacemos un cálculo de riesgos cardiovasculares, decimos, si usted deja de fumar, mire cómo baja sus riesgos cardiovasculares. Entonces es una forma de impactar en el conocimiento, de educar a la persona. Es cierto, la gente te dice, bueno, pero nos vamos a morir como quiera. Y entonces lo que yo le digo, sí, pero no hay que adelantarlo tampoco. Entonces es una forma, es decir, yo quiero vivir 100 años, yo no quiero morir a los 60 ni a los 70, quiero vivir 100 años. Entonces, ¿cómo puedo lograr eso? Bueno, mejorando mi calidad de vida. Aún en aquellos individuos que tienen factores genéticos que pueden predisponerlo a una muerte prematura. Si tú logras modificar los factores de riesgo, pues te puede ayudar. Hay gente que dice, no, pero fulano no bebe. Sí, pero hay otras cosas que tú no estás modificando. Entonces, tiene que ver mucho la alimentación, pero no la alimentación per se de decir yo soy vegetariano, no, porque ahora sabemos también la cantidad de contaminantes que tienen los vegetales y que pueden inducir a cáncer. Es tratar de consumir vegetales que sean elaborados por lo menos lo más orgánicamente posible. Entonces, eso es clave. Mira, yo he llegado, y yo pienso que eso es desde pequeñito, desde que yo tenía 5 años, que veía a los muchachos fumar y te querían inducir a fumar. Nada, lo usaban como relajo. Y yo desde esa época sabía que no iba a ser fumador nunca, porque a mí me desagradaba. Es tan así que he desarrollado como una animadversión al tabaco. No sé si por ser cardiólogo, que una persona puede estar fumando en un primer piso y a mí me da el olor al humo. Una cosa increíble. Y, como decía, la contaminación. El cigarrillo y el daño que puede causar el cigarrillo, cáncer de la lengua, de toda la cavidad, de la lengua, de la cavidad bucal, de la garganta, de la laringe, de la tráquea, de los pulmones, de los bronquios. Entonces, ¿para qué voy a usar una cosa que tiene tantos efectos negativos? Independientemente de que algunas personas no se refleje ese daño tan importante como en todos. ¿Cuáles estudios complementarios uno le puede, indicar para que pueda ver su daño? Para evaluar los daños. O sea, ¿cuáles claro. estudios de imágenes? Sí. ¿Cuáles laboratorios? Como dice la gente, ¿cuáles análisis de sangre? Fíjate, una de las cosas que se ha preconizado en los últimos años era, por ejemplo, la realización de una sonografía Doppler de las arterias carótidas. Pero hoy sabemos, ya por estudios que se hicieron incluso en momias, y lo que uno ve en la realidad, que la aterosclerosis puede empezar mucho más temprano en las arterias ilíacas y femorales. Y precisamente el cigarrillo tiende a afectar mucho más a esa circulación periférica. Y cuando es muy sencillo, a veces tú, si no encuentras nada en la carótida, no te quedes tranquilo. A una sonografía también Doppler de esas arterias ilíacas y femorales para buscar lesiones vasculares, incluso pequeñas calcificaciones. Dice, mira, ya tú tienes aterosclerosis, tú no tienes obstrucción, pero si tú no haces adecuaciones, vas a desarrollar placas ateroscleróticas y vas a tener eventos, vas a tener enfermedad. Y eso que estamos viendo ahí puede estar a nivel de otros órganos y no lo estamos viendo porque son vasitos pequeños que se están dañando. Entonces, cuando tú te das cuenta muchas veces
por ejemplo, ahora mismo con el asunto del COVID, que tú sabes que se le hace una tomografía de tórax, entonces tú encuentras individuos ya con 40 años y dices, calcificación en la aorta, calcificación en la válvula aórtica. Y no solamente eso, calcificación ya en las arterias coronarias. Y sabemos que la presencia de calcio o aumento de la cantidad de calcio en las arterias coronarias es un factor predictivo de desarrollo de enfermedad y de eventos cardiovasculares. Entonces, el más sencillo es el examen clínico, pero tiene que haber un efecto importante a través de la palpación de los pulsos, pero hablando de imágenes, la sonografía Doppler, la tomografía y hasta una radiografía de tórax, porque tú puedes ver el ateroma, por ejemplo, en la arteria aorta. Ya eso es más específico, pero lo ven personas relativamente jóvenes que tienen un desarrollo más prematuro, más precoz de la aterosclerosis. Doctor, anteriormente hablábamos sobre este paciente, este fumador pasivo o fumador de segunda mano. Sabemos que el que es fumador no piensa en el que está a su alrededor. ¿Cómo daña la salud, por ejemplo, de un niño que está expuesto a este humo que está generando otra persona? Ese niño que es fumador pasivo, ¿cómo daña la salud? Sí, igual, muy similar. Y eso lo vamos a ver cuando tú vas a encontrar gente joven que una imagen de ese tipo, una tomografía, cuando me refiero a una gente joven, estoy hablando de un adulto joven, sí, 25, 30 años, que ya tiene evidencia de un daño en sus arterias. Mínimo, porque la lesión está en la pared, pero lo tiene. Es como el niño de la hija de la dislipidémica, de la que tiene hipercolesterolemia familiar sobre todo, que ya se ha demostrado que intraútero todavía no ha nacido y ya tiene formación de placas incipiente en las arterias. Entonces, lo mismo pasaría con un niño que puede enfermar más temprano y que puede desarrollar la enfermedad, porque si además de ser hijo de fumadores o de un fumador, resulta que además también tiene problemas de los lípidos, que desarrolló hipertensión. Entonces tuve el infarto a los 30 años, a los 35. Entonces, por ejemplo, lo que pasa ahora. ¿Qué esperamos ahora? ¿Qué estamos esperando con el famoso COVID largo, como se llama? El daño vascular. Por eso, en un futuro, yo creo que va a aumentar los costos de atención de los pacientes, pero va a determinar más temprano el estudio de mecánica vascular para ver el daño de los vasos sanguíneos. Entonces tú ves que se están haciendo estudios en ese sentido para ver el efecto a largo plazo de la enfermedad por coronavirus. Doctor, quizás nos está escuchando una audiencia joven que piense, yo ni fumo cigarrillo, ni fumo tabaco, ni pachuché. Yo lo que uso es juca y cigarrillos electrónicos. Eso no me hace el mismo daño. ¿Es cierto esto? ¿Causa el mismo efecto en la salud cardiovascular? El mismo daño o más, porque fíjate la combustión que hace la juca. Cada vez que tú haces así y lanzas la combustión de una juca, representa prácticamente como 20 cigarrillos. Y está demostrado que representa eso, como si tú estuvieras fumando 20 cigarrillos en ese momento. Aparte de que lo comparte cada vez que los demás que están contigo también expulsan el humo de la juca. Entonces el cigarrillo electrónico no es más que un medio de ponerle aromatizadores. Que no huela feo, pero causa... no huela feo, pero es lo mismo. Además la juca tiene otros componentes. Claro. Que por eso es tan pesada y por eso atrae tanto a las personas. Es la misma relación que hay entre el puro muy bueno, de buena calidad, y el cigarrillo. Se supone que en un puro pueden haber hasta 10 cigarrillos juntos. El que se fuma un puro, por la cantidad de nicotina que tiene, ¿verdad?, es el equivalente a fumarse a 10 cigarrillos al mismo tiempo. Así es. Además hay algo, eso lo estuve yo investigando, inclusive hice una llamada antes de venir para poder precisar esto. Fíjate que el pachuché, que es el tabaco que fuma la persona de campo, tiene una característica y hay que estarlo prendiendo a cada rato, porque se apaga. Se le apaga. Pero fíjate que no pasa lo mismo con el puro. Perdón, Roberto, y ese cigarro le dura hasta 2 días porque se le apaga. Vuelve y lo prende, vuelve y se le apaga. Y lo deja ahí. Sí, pero fíjate que el puro no tiene esa característica. Y es que el puro, antes de envolverlo, le echan una sustancia, le echan un spray, y ese spray es un derivado del petróleo. Un derivado del petróleo muy peligroso, por cierto, pero a una concentración tal
que no te hace daño de manera inmediata, pero es un potente cancerígeno. Claro. Por esa razón se puede mantener prendido durante todo el trayecto. Correcto, así es. Doctor, anteriormente hablábamos sobre estos, mencionamos así por arriba, se puede decir, estos tratamientos para dejar de fumar. Si usted pudiera dar detalles sobre esto para que aquellos oyentes que están quizás queriendo dejar de fumar y sienten que no pueden, sepan que hay opciones médicas que pueden ayudarle. Sí, se ha insistido mucho, lo primero es la educación. En segundo lugar, se introdujo ya hace muchos años los parches de nicotina. Se sabe que es menos tóxico, que se absorbe mucho menos y es una absorción lenta que va condicionando el efecto de la adicción. Y lo que se recomienda es usarlo por un tiempo y se logra realmente que la persona deje de fumar o reduzca el nivel de fumar. Uno de los elementos más difíciles es lograr que la gente deje de fumar, a pesar de todo lo que se hace. Pero para eso también se agrega el respaldo de los psicólogos, de tal manera que se les dan ansiolíticos para buscar la forma de que eso no le cause ansiedad ni síndrome de abstinencia. Y se ha hablado de otros componentes que ya no se usan tanto. Las recomendaciones hoy día es insistir más en la educación y cuando hay dificultad, si el paciente no entiende eso, entonces usar los parches de nicotina que le pueden servir de mucha ayuda por unos 2 o 3 años hasta que ya deja de fumar definitivamente. Ya a manera casi de conclusión, doctor, estos daños, si se manejan de manera correcta y si el paciente deja de fumar, ¿son reversibles? Sí, correcto. Eso es lo que ya habíamos hablado un poco, de que sí, que hay que lograr que deje de fumar y mientras más temprano, mucho mejor, porque esos efectos a largo plazo, el individuo lo va a notar mucho más. Es decir, tú puedes reducir, es decir, a los 30 años, el impacto a los 50 años es mucho mayor que a los 30 años de haber dejado de fumar. Es decir, y eso va reduciendo la probabilidad de eventos cardiovasculares. Se ha visto que incluso de hasta un 20 o 35% de los eventos cardiovasculares se reducen y la mortalidad por cualquier tipo de enfermedad cardiovascular se reduce de manera importante. Un mensaje final ya, doctor, para estos oyentes que nos escuchan, que quizás no están muy convencidos de dejar de fumar, del daño que le están causando no solo a su salud, sino a la salud de quienes les rodeen, a manera de concientizarlos un poco del daño que están causando a su salud y a los demás. Sí, yo pienso que lo más importante es hacer conciencia de que el uso de tabaco, el hábito de fumar en cualquiera de sus tipos de presentación es dañino para la salud, en especial para el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, que es un potencial cancerígeno, que eso está demostrado, y especialmente volver a resaltar que el dejar de fumar es sumamente importante para no solamente mejorar su calidad de vida, sino la supervivencia, es decir, años más de vida. Y esto tiene mucha importancia. La Organización Mundial de la Salud tiene un programa, o ha diseñado programas para tratar de reducir el porcentaje de fumadores a nivel mundial en un 5%. Esto yo creo que sería impactante en la reducción de la mortalidad cardiovascular, que como dije al principio, por lo menos está relacionado con 6 millones de muertes directamente cada año. No solamente a nivel cardíaco, sino que también tiene que ver con una reducción del 25 al 35% de los eventos vasculares cerebrales. Entonces tiene un impacto importante y clave. Doctora Mauri García, ¿está por ahí? Yo pienso que una de las cosas más importantes que debemos tener como conclusión es el hecho de que 17 millones de personas fallecen cada año de enfermedad cardiovascular. Esto incluye los infartos cardíacos y los ataques cerebrales. Salud pública, hablando de un problema de salud pública, es el tabaquismo. Y yo creo sin lugar a duda que las autoridades tienen que empezar a diseñar una política de comunicación de manera seria en relación a este flagelo que representa el tabaquismo. Hoy hemos tenido
al doctor Ángel González Medina, cardiólogo, porque los miércoles en Cátedra Médica hablamos de corazón. Muchas gracias, doctor, Bien, por cómo no. darnos de su bello tiempo. Lisania Salcedo, muchas gracias, doctor Roberto Lafontaine. Mañana será otro día. Hasta mañana. Hasta mañana.